Este es el podcast sobre la terapia provocativa. Soy Federico Saring, tu anfitrión. En este podcast hablamos sobre la práctica clínica, la ciencia y las opiniones de las personas en el ámbito de la psicoterapia y la terapia familiar, siempre desde una perspectiva provocativa y con mucha atención al papel del humor. Bienvenido al episodio 6 de la serie Lo que puedo aprender de ti. Es el último episodio de esta temporada de esta serie. Al final del episodio te contaré lo que puedes esperar en el futuro próximo. Y ahora déjame contarte quiénes son los invitados de hoy. En primer lugar, tengo que explicaros que el episodio de hoy es muy especial porque mis invitados tienen algo que celebrar. El aniversario de 30 años enseñando y desarrollando la terapia familiar sistémica en la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar. Por esta ocasión tan especial, hablaré en este episodio con 3 invitados fantásticos: Roberto Pereira, Juan Antonio Abejón Merchán e Itziar Fernández Núñez. Itziar es psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta familiar y de pareja y supervisora docente acreditada por la Federación Española de las Asociaciones de la Terapia Provocativa, la FETF, y por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, la FEAP. En la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar, a la que voy a referir a partir de ahora con la escuela, es supervisora docente y coordinadora de la formación presencial. Desde 2006 ofrece su experiencia para los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Bilbao. Juan Antonio es médico, psiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar y de pareja. También es supervisor docente de la escuela. Era jefe del Centro de Salud Mental Julián Ajuriaguera, Toxicomanias y director de la Comunidad Terapéutica de Manu N. de Osaquideza. Roberto Pereira es médico, psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja y supervisor docente acreditado por la FETF. Es el actual director de la escuela. Además es psicoterapeuta docente y supervisor acreditado por la sección de la familia y pareja de la FEAP. Es miembro fundador de la Asociación Vasco-Navarra de Terapia Familiar y director de Euskari, Centro de Intervención en Violencia Filioparental. También presidente honor de Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, por lo cual también ha publicado sobre este tema. Y también es especialista en educación abierta y a distancias a través de redes digitales por la Universidad de Murcia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué introducción más larga en esta serie, pero con 3 invitados fantásticos como vosotros. No hay otro remedio, ¿no? Me siento muy agradecido por teneros aquí en este último episodio. Y como siempre, empiezo con la pregunta: ¿cuál es lo más divertido que has experimentado en la semana pasada? ¿Quién quiere empezar a contestar esta pregunta? Pues mira, no sé si fue divertido o fue una anécdota que según cómo se mire, a algunos les pareció divertido, a otros nada. Estuve este fin de semana en unas islas y se habían organizado unas jornadas en 2 islas diferentes. Entonces se hizo la jornada en una isla y nos fuimos a la otra. Los organizadores eran de la primera, no de la segunda isla, ¿no? Habían organizado allí y no se dieron cuenta de que este fin de semana había un puente larguísimo en esta isla, con lo cual, bueno, llegamos allí a la hora de comienzo, no llegaba la gente, solamente llegó
la directora, un cargo político bastante elevado del gobierno insular, Uf, y, y no llegaba nadie más. Y qué esto, desastre. sí, nosotros estamos ahí como medio invitados, asistiendo un poco a la situación, un poco incómodos también, pero bueno, Sí, sí. más, a veces más divertidos de ver cómo estos hombres se lo estaban, bueno, en fin, trataban de justificar con esta mujer el fracaso que Sí, fue sí, sí. en la convocatoria, porque no se habían percatado de este enorme puente que había hecho que todo el mundo desapareciera de allí. No, y lo que has comentado, depende de la posición y la Sí, perspectiva. ¿Fue algo divertido o un fracaso total? sí, sí. Bueno, Bueno, sí. ¿y qué tal vosotros, Juan Antonio y Ciar? Bueno, yo una cosa que me ha parecido divertida e interesante es que como ha sido un fin de semana un poco especial porque era el 1 de mayo Mm, y nosotros estuvimos en París con unos amigos, qué bien. fuimos a la ópera porque sabéis que a mí me gusta mucho la música y me Mm, gusta especialmente la ópera y fuimos a ver el domingo una ópera de Händel, Ariodante, en el Palais Garnier y tenía una puesta en escena absolutamente maravillosa. La historia es una historia que pasa en Escocia y hay una serie de... la música es una música muy de contratenor, muy de contralto, con unas maravillas de juegos vocales. mm. Al final de la ópera, la puesta en escena, acaban los protagonistas entrando en un museo, se supone que es un museo Sí, sí. de cera, de personajes de cera, donde estaban el rey, el nuevo rey de Gran Bretaña, sus hijos, las mujeres de sus hijos, puestos ahí como partes de la escena y los personajes se iban metiendo entre unos y otros, se habían acabado Ah, qué el bien. museo actual y se acababan metiendo, haciéndose selfies con todo. Me parecía que era muy divertido que la historia de esta ópera de 1730 y tantos Sí, sí. de Handel, que fue una ópera maravillosa desde un punto de vista musical y bueno, incluso de la puesta en escena, ¿no? Tuviera ese toque un poquito golpear de forma humorística Sí, sí, sí. la actualidad, ¿no? Todo Que, esto con con unas áreas larguísimas, con este toque, con esta cosa. qué bien. Qué final más gracioso, ¿no? Genial. Final absolutamente impresionante Sí, sí, sí. Y sorprendente. y sorprendente. Sí, sí, Sí. Jo. Y Ciar. bueno, yo te voy a contar lo primero que se me ha ocurrido, porque como lo que se me ha ocurrido es de contexto de trabajo, se me ha ocurrido que fue divertidísima una sesión que tuve con un niño que es paciente mío, el niño y su familia, la semana pasada. Yo trabajo en un contexto de protección infantil y a veces divertirse es complicado porque Mm, cada vez las situaciones son más difíciles, la sí, sí, situación claro. de la salud mental infanto-juvenil está peor, pero Mm, me ha venido la experiencia de sesión a 9:30 de la mañana con un niño de 9 años con el que todo el proceso de acomodación con él ha sido a través del fútbol. Yo también soy muy futbolera ah, y vale. entonces él es un niño muy desregulado que tiene muchos problemas en todos los contextos, menos en el contexto terapéutico, porque el fútbol nos ha ayudado mucho a vincular. Y entonces, bueno, el uso del humor, porque estuvimos discutiendo mucho, ¿no?, de lo Mm, que había pasado en la liga el fin de semana, me hizo salir con una sensación de satisfacción por lo divertido que había sido trabajar con él, pero también por lo bien que él había podido estar en el espacio, ¿no? A través de algo tan sencillo como sí, era el sí. fútbol, que lo disfrutaba él y lo disfrutaba yo con él. Y me he acordado de él cuando me has dicho que fue divertido. Digo, Sí, sí. salí con una sensación de haber disfrutado y de que él también había disfrutado y que había sido muy productivo desde el humor. Mm, fantástico. Y mira, la pregunta lo hago porque así es el entrenamiento que estamos desarrollando para aumentar el uso del sentido de humor de los terapeutas. Y un punto clave es
ser consciente del humor que está cerca de nosotros en la vida diaria, en el fracaso de un seminario, en la música, pero también en una sesión, ¿no? Y el humor está siempre bastante cerca. Genial. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Y ahora la pregunta clave en esta serie es, ¿qué es lo que puedo aprender de ti? Y pensando en el aniversario de la escuela, me gustaría saber de cada uno de vosotros un tema de los últimos 30 años que ha resultado importante o impactante para ti y de lo que podemos aprender los oyentes del podcast y yo. Entonces, ¿quién quiere empezar con su tema? Bueno, si queréis empiezo yo. A lo largo de estos 30 años, la verdad es que ha habido toda una evolución, ¿no? Como prácticamente toda nuestra carrera profesional, fíjate, 30 años, ¿no? Yo recuerdo que me metí en esto de la terapia familiar porque yo trabajaba en un centro de salud mental y en una experiencia pionera que hubo aquí en Vizcaya de atención a los barrios, que se llamaban módulos psicosociales. Bueno, y trabajamos básicamente con lo que ahora se llama trastorno mental grave, que entonces bueno, pues se hablaba de otras cosas, ¿no? de psicosis, etc. Y por eso me metí tratando de buscar nuevas herramientas para trabajar con estas familias, estos pacientes. Primero con los pacientes, porque con las familias, bueno, pues les veíamos como se veía tradicionalmente a las familias antes en las consultas psiquiátricas, ¿no? Como una fuente de información, de acompañamiento, etc., ¿no? Y hasta que el modelo de terapia familiar, el acercarnos a la terapia familiar nos plantea otra forma de ver a la familia y de contar con ella y de colaborar con ella. Así que en un principio me interesaba más todo lo relacionado con la psicosis, con la esquizofrenia, con la clínica psiquiátrica, ¿no? Y en realidad el programa de nuestra escuela nació así, un poco en paralelo a la terapia familiar, centrada sobre todo en la clínica, ¿no? Teníamos nuestras primeras clases, las dimos en aulas ni siquiera en aulas, en salas del Servicio Vasco de Salud, ¿no? En nuestros centros de trabajo, o sea que estaba estrechamente vinculado con la clínica. Y a lo largo de los años, pues como la terapia familiar también, pues evolucionó más hacia el ámbito sociosanitario. Y la clínica fue perdiendo un poco de protagonismo, de la misma forma que la clínica fue olvidándose un poco de nosotros, ¿no? O sea, cuando yo me formé como terapeuta familiar, todos los psiquiatras prácticamente que trabajamos entonces en los servicios públicos aquí en Vizcaya, nos formamos como terapeutas familiares. Y después pasaron los años y hace 10 años, por ejemplo, pues prácticamente no había ningún psiquiatra formándose como terapeuta familiar. Y ahora ha vuelto el interés, ¿no? Estamos en un momento interesante. Sí, es una evolución actual que vuelve el interés para... Totalmente, ¿no? Y es una evolución en general de la psiquiatría, o sea, ¿no? Aquella década del cerebro que se centró sobre todo en lo biológico, en que los fármacos iban a solucionarlo todo y demás, bueno, pues yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que eso no es así, que eso ha sido un fracaso más en la historia de la psiquiatría, que acumula muchos. Y ahora hay una vuelta a lo relacional, ¿no? Y ahora todo el mundo hace algo relacional, psiquiatría relacional, psicoanálisis relacional, incluso nosotros hacemos algo relacional, es decir, lo que hemos hecho siempre. Y por eso estaba volviendo el interés de los clínicos por la terapia familiar y de la terapia familiar por la clínica, ¿no? Y también estamos viendo cómo ahora se demandan cada vez más formación en ese campo de la aplicación del modelo sistémico a la clínica. Yo creo que lo que está diciendo Roberto es muy importante porque de alguna forma ha marcado la historia de nuestra escuela.
Vamos a celebrar los 30 años, pero como ha dicho Roberto, el trabajo que se hacía aquí, tanto a nivel de formación como de intervención, tenía una corriente y una orientación muy, muy, muy psicosocial, en la cual era muy importante, y incluso a nivel de formación había una corriente de carácter psicodinámico muy, muy importante aquí en Vizcaya, por ejemplo, y una corriente de trabajo grupal, ¿no? Una formación en psicoterapia de grupo que se hacía en el propio Hospital de Bilbao, en la universidad, ligado a la experiencia de la formación de los médicos y de los psiquiatras, etc., ¿no? Y yo creo que eso marca un poco también la historia de nuestra escuela. Esta presencia a nivel de la formación, que al principio, estoy hablando de hace 40 años, finales de los 70, principios de los 80, ya empezaba a haber una corriente de intervención y de formación que nos marcó a nosotros, a Roberto, y a gente que en este momento ya no está con nosotros, como Fernando Carrasco y Txell Landaburu. Eran gente que estaban en Vitoria, que estaban en San Sebastián, que estábamos en Bilbao, y que teníamos una corriente de formación y de intervención. Ligaba la experiencia de intervención psicosocial con una experiencia también de análisis, de formación y de análisis de la propia intervención. Y yo creo que eso es un sello de nuestra escuela. Cuando hace 30 años decidimos juntos crear la escuela, y lo decidimos justamente después de decir, ya hay una formación, ya hacíamos la formación junto con Luigi Cancrini, que venía, junto con Mauricio Coletti, junto con Salvini, Matteo Salvini, que también venía, gente de la historia de la psicoterapia sistémico-familiar. Minuchin ha estado dando seminarios aquí. Yo he propuesto en una ocasión una situación de un paciente clínico con el que trabajamos, con Minuchin en la sesión. Y yo creo que esta era una forma que existía, y que cuando decidimos crear la Escuela Vasco-Navarra, lo que se pensó era un poco cómo estructurar esta existencia que ligaba la experiencia de trabajo psicosocial con el análisis desde la formación teórica y el análisis de los casos desde una perspectiva de supervisión, de una perspectiva clínica, que yo creo que fue muy, muy importante, ¿no? La experiencia con estos dos. ¿Y la escuela fue una consecuencia o un producto de la evolución en la terapia familiar sistémica? ¿O podemos decir que la escuela fue la protagonista para el movimiento para fomentar este planteamiento sistémico? Bueno, es algo circular, ¿no? Yo Sí, creo sí, que se daban las dos cosas, ¿no? sí. Pero, mira, yo soy bastante nuevo en España, ¿no? Y conozco a mucha gente, pero no conozco mucho la historia. Y me pregunto si la escuela ha sido un inicio importante para fomentar, por ejemplo, a través de la formación, este movimiento de la terapia familiar sistémica. Pues mira, el protagonismo inicialmente lo tuvieron las asociaciones de terapia familiar. Que ya existían en esta época. Pues sí. Ah, vale. Bueno, ¿querías decir algo? ¿Decías? No, que surgieron paralelamente. Ah, vale, Sí. vale. O sea, se cree, en el año 84 hubo un congreso en Vitoria que reunió
a buena parte de los terapeutas familiares. Bueno, no sé si todavía eran terapeutas familiares, aquellos que se interesaban por la terapeuta familiar española. 83. En el 83, perdona. Te corrijo porque yo recuerdo que estuve y me cogí el coche cuando acabó el congreso en Vitoria, cogí el coche y me fui a ver a la que todavía no era mi mujer. Nos casamos en 17 años y ella vivía en Angers, en Francia, y cogí el coche y me largué en coche desde Vitoria hasta Angers. Cuando digo 84, digo, no, 83, porque todavía no... En el 83. La cuarta vez que se reunían los profesionales interesados por la terapia familiar en España. Y ahí se acordó el fundar asociaciones con base en las regiones autónomas. Estábamos en plena eclosión de la división autonómica de España y entonces se acordó hacer eso. Y a partir de ahí empezaron a fundarse asociaciones. Estas asociaciones iban simultáneamente, coexistían con programas de formación, pero los programas de formación que se hacían entre entonces, ¿no?, como en el resto de Europa, eran programas de corta duración. Vamos, no de corta duración, perdón, de una duración más reducida de lo que se hace ahora, ¿no? Y lo que trajo ese movimiento, tanto en España como en Europa, de manera paralela, fue el crear criterios de acreditación que llevaron a que se hicieran programas de formación más intensos, más exhaustivos, más exigentes y, por lo tanto, que formaban de una manera más adecuada a los terapeutas familiares. Entonces, ese proceso paralelo entre las asociaciones y las escuelas, en nuestro caso, confluyó en que la Asociación Vasca de Terapia Familiar creó su propia escuela, que no se creó en el vacío porque había varios grupos de formación en las diferentes provincias. Juan Antonio ha hecho referencia antes al que tenían con el grupo de Luigi y de Mauricio. Había otro liderado por un psiquiatra que había estado en Suiza, José Luis Ruiz de Munain. Estaba Fernando Carrasco, con esta compañera de Guipúzcoa, que es nombrado también Juan Itziar-Landaburu. En fin, nos reunimos todos y fundamos una escuela. Y esa escuela ha seguido vinculada con la asociación, de manera que compartimos locales, compartimos nuestro funcionamiento, etcétera, etcétera. O sea que ha habido digamos, una reactivación, un reforzamiento mutuo a lo largo de estos años entre la parte asociativa y la parte docente. Vale, vale. Es una cosa que marca un sello bastante importante cuando vienes a ver un poquito a España, la Federación Española de Asociaciones de Terapia de Familia, las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Donde hay puede haber situaciones en las que hay muchas escuelas y luego está la asociación, Andalucía, por ejemplo, o en Cataluña o en otros sitios, y aquí hicimos ese trabajo de creación que reconocía esta existencia de la formación que se estaba haciendo y creando un espacio que hoy día también comparte, ¿no? El espacio de la escuela y el espacio de la Asociación Vasca de Terapia Familiar. Compartimos muchas cosas. Y supongo que este proceso paralelo que ha comentado Itziar, de las asociaciones y la escuela o las escuelas, que fue un inicio muy importante para ser impactante en el campo de la salud mental hace 30 años. Pero Roberto, has dicho que ahora parece que ha vuelto el interés para la ideología sistémica entre, por ejemplo, médicos, psiquiatras, etc. ¿Qué ha pasado entre el inicio y la actualidad? ¿Que ha desaparecido este interés? ¿O qué ha pasado? Bueno, tal vez Itziar podría comentar algo de esto, que lo he vivido también muy en primera línea, ¿no?
Bueno, yo creo yo creo que llego yo a la escuela cuando ya está el auge más de lo psicosocial, ¿no? Que es verdad que durante muchos años el interés por la sistémica estuvo más en el contexto de lo social, de lo psicosocial, ¿no? Mm, Con psicólogos, pero que trabajan en contexto más de la intervención social, mm, educadores, educadoras sociales, trabajadores sociales, ¿no? Durante muchos años, de hecho, incluso en algunos programas, en algunas instituciones, se planteaba como requisito formativo, la ujú, perspectiva sistémica. mm, Yo creo que eso hizo en unos años de la escuela la presencia mayoritaria a nivel formativo. Pero sí es cierto, que obviamente mi recorrido es mucho menor, es cierto que en los últimos años, en relación a la presencia de ámbito más clínico, de PIRES, de MIRES de psiquiatría, se ha notado una reactivación del interés por la relacional y del interés por lo sistémico y han vuelto a estar significativamente presentes en la mm. formación presencial y en el online. Y sí que es de los últimos 5 o 6 años, no sé. Y es algo que también se puede notar en, por ejemplo, asignaturas en las universidades, en los másters, por ejemplo, que hay más interés para incorporar una asignatura sobre la terapia familiar sistémica. Pues es una pregunta de difícil respuesta, Ah, porque las universidades ni en medicina ni en psicología en España se han interesado por la psicoterapia. mm, Ha habido, obviamente, excepciones, pero de hacerlo en todo caso, en psicología se iban lo cognitivo-conductual mm, y en medicina pues había pues, algún psicoanalista, algún cognitivo-conductual, algún sistémico también, mm, pero eran casos aislados. La mayoría eran biologicistas mm. en las Sí, sí, facultades de sí. medicina. Como en todo el mundo, Entonces, ¿no? sí, en la Facultad de Medicina yo creo que de la psicoterapia no aprenden nada. En las facultades de psicología muy poco. Mm, En los másteres ahora sí, se está introduciendo, pero tienen un grave problema, es que no tienen clínica. mm, ¿eh? Con lo cual, pues la formación universitaria, por mucho que sea de posgrado, acaba teniendo un barniz muy teórico, muy sí, teórico. sí, sí, sí. Entonces todavía, aunque había esta evolución y la vuelta de interés en este modelo, todavía hay mucho trabajo para fomentar el modelo sistémico, ¿no? Es un trabajo que está activando el interés para que estas corrientes existan en la formación. Por ejemplo, yo acabo de estar, me han pedido un curso sobre adicciones y terapia de familia Mm, para los MIRES y PIRES en Navarra. vale, Por sí. cierto, te cité a ti, igual te llaman para preguntarte o pedirte algo, porque hice referencia a tu trabajo provocativo y Que muy sobre bien. humor, era necesario. Sí, y muy Y, importante. esta ha sido una presencia que en la escuela, en nuestra escuela, ha estado originariamente desde ese punto de vista clínico que decía Mm, Roberto. La experiencia y el trabajo clínico ha sido para nosotros un eje muy, muy importante en la formación. mm, Incluso había unos acuerdos entre los servicios vascos de salud y la propia escuela de cara a que la formación cogiera un poquito ese trabajo clínico e hiciera una reflexión sistémico-relacional con el trabajo clínico que se estaba haciendo en algunos centros de intervención sociosanitaria y de intervención de salud mental, de la red de salud mental en ujú, el País Vasco. Y yo creo que eso era ha sido una de las características de la presencia en nuestra escuela, ¿no? mm. Esa necesidad de hacer un análisis desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista práctico y que la formación estuviera ligada a ese trabajo enormemente práctico. Mm, sí, sí. Sí, mira, esa sería una manera también de explicar la evolución, ¿no? Cuando nosotros en los primeros años hicimos convenios de colaboración con los servicios de salud, con
lógicamente a través de los servicios psiquiátricos, con el Servicio Vasco de Salud, con el Servicio Navarro de Salud y con el Servicio Aragonés de Salud, que era donde dábamos las clases. Esto era excepcional, o sea, no creo que hubiera ninguna otra escuela de terapia familiar en España que tuviera unas vinculaciones de este tipo. Eh, pero los convenios decayeron, no decayeron porque la institución nos dijera que, bueno, que pintábamos allí, sino porque se perdió el interés, o sea, los alumnos perdieron el interés. Y entonces empezamos a hacer convenios con instituciones psicosociales, con entidades que se dedicaban al campo sociosanitario. Siguen vigentes y no sé si ahora pues tendremos que volver a tratar de buscar acuerdos y convenios con los servicios de salud, pero esa ha sido un poco la evolución. Sí. Sí. Y pues es lo que también ha pasado aquí en Holanda, que cada vez más psiquiatras están proclamando la importancia de integrar el modelo biológico con el modelo psicosocial, por lo cual el modelo sistémico ahora es más importante y están promoviendo integrar los diferentes modelos. Y creo, o parece que también en España estamos al punto de reintegrar la visión sistémica en los modelos existentes, ¿no? Vale. ¿Y qué más? Tenemos esta evolución. Itziar, puedo preguntarte a ti, ¿qué es el tema en los últimos 30 años? Bueno, has comentado que tu carrera es un poquito más corto de los 30 años, pero en tu carrera, ¿qué es un tema que fue impactante o es impactante para ti? Bueno, yo empecé en la práctica terapéutica ligada a la escuela. La escuela generó un espacio de intervención inicial, Roberto, hace ya muchos años, con Etroide, un espacio de intervención para familias inmigrantes que luego ha ido evolucionando a otros servicios como los que hay actualmente, con esto que decía Juana, que la práctica clínica siempre ha ido muy ligada al espacio formativo. Y durante los primeros años pues estuve muy volcada en la intervención con familias inmigrantes, todo el impacto a nivel familiar, tema que me sigue apasionando hoy en día con el paso de los años, pero de los procesos de separación y reencuentro, de los duelos migratorios, del impacto a nivel relacional, de lo que suponía la experiencia migratoria. Lo que pasa que al de poquitos años, el otro día en una otra charla que compartía con Juanan decía que no, creo que no había sido por vocación, pero que me llegó el contexto de vocación en la infancia, en el que ya llevo muchos años, y desde luego sí que es por elección en este momento, ¿no? Y yo llegué al contexto de protección a la infancia siendo terapeuta familiar y dándome miedo los niños, porque a mí me molestaban los niños en sesión, porque yo era una terapeuta familiar que trabajaba con las dinámicas comunicativas y relacionales más manejadas en el mundo de los adultos y con los adolescentes, pero esto de ¿qué hago yo con un niño, no? Y es otra habilidad, ¿no? De conectarse con un niño en una Otro consulta. lenguaje, es Sí, sí. otro tipo de herramientas, otro tipo de recursos. Y bueno, la verdad es que lo que digo que la llegada quizá fue por casualidad, pero que en los últimos años mi entusiasmo es, o sea, vamos, lo que me llena o me gusta mucho es la intervención en el ámbito de protección a la infancia, que entiendo que no. Yo trabajo en un equipo de 18 psicólogos, todas las orientaciones son válidas, pero sin una mirada de complejidad, sin una mirada relacional, sin una mirada en la que podamos entender los daños en los menores vinculados con lo que pasa a nivel relacional, con lo que pasa en sus procesos de crianza, en las capacidades parentales, sin una mirada que abarque a los contextos en los que están participando, a la escuela, a las realidades más amplias, sin una mirada que incluya lo cultural, qué está pasando, ¿no? El otro día hablábamos de qué pasa en la crianza en el siglo XXI y cómo eso se está reflejando, ¿no? En el trabajo con los niños, con los adolescentes, con las familias, ¿no?
Entonces, bueno, yo diría que ahí está, no en los últimos 30 años, pero sí casi 20, Mm. mi ámbito de interés y de entusiasmo todavía a día de hoy. Y en estos años, ¿qué es lo que has aprendido sobre el trabajo con los niños en estas familias? ¿Hay un punto clave o un tema importante? Bueno, pues he aprendido que cada familia es absolutamente única y Mm, que cada forma de crianza y de poder estar que puede llegar a ser suficientemente válida para ese niño o esa niña, ¿no? Que yo no tengo las claves de lo que tiene que ser, sino mm. que mi proceso es poder acompañar a esa familia para que pueda ofrecer a sus hijos lo que pueda y lo que necesita en este momento. ¿Y es eso la diferencia entre la visión antigua de familias y niños que han tenido una perspectiva que hay una manera de tratar a familias y considerar cómo abordar el tema de la crianza o algo así? No te he entendido la pregunta bien, Federico, perdóname. Ah, vale. Es que es eso la diferencia, que antiguamente el planteamiento de trabajar con familias y menores era como hay una visión, un modelo y así trabajamos con cada familia en vez de adaptarse a la cultura, a las circunstancias de cada familia. eh, Que esto es lo que tiene que ser de alguna manera, ¿no? Que mm, esto es lo que tienen que hacer para ser buenos padres o para que la familia funcione. Bueno, supongo que sí, algo de evolución habrá habido en eso, ¿no? Pero desde luego la perspectiva sistémica nos da una mirada diferente, ¿no? De mm. flexibilidad, de búsqueda de los recursos de cada propia familia, de respeto de sus propios tiempos y desde luego un poco de la significación de que, a ver, yo trabajo en protección, no siempre la familia es el mejor contexto en este momento en el que pueda estar un niño, Mm. pero siempre hay que intentar que pueda serlo, por lo que la familia va a implicar para su desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese decirles cómo tienen que ser las cosas no es lo que la familia necesita o lo que ese niño necesita en ese momento. Y seguramente sí han sido modelos que hemos heredado, pero que no están vigentes ya en la actualidad. Mm. Y en el trabajo de la protección de menores, eh, tenéis en España un sistema que ayuda a los terapeutas, los trabajadores sociales, a ayudar a las familias, a los menores, o es algo en que estáis a solas para preocuparte para el bienestar de las familias y los menores? ¿Te refieres a un sistema unificado de intervención? No, mira, mi punto de referencia es como hacemos en Holanda y actualmente, que en Holanda teníamos un sistema que funcionaba bastante bien, pero por motivos políticos, en los últimos 10 años ha desplomado el sistema desde los ayuntamientos, el gobierno. em, eh, el modelo de financiar la ayuda a menores, etcétera. Entonces, ahora vivimos un desastre para la protección de menores. Y me pregunto cómo está en España, que tenéis, ¿cómo se dice eso? Ayuda financiera, por ejemplo, de los ayuntamientos, etcétera. Aquí tenemos un marco legal, que el marco legal lo que Mm, determina es de quién son las competencias. Yo en este caso trabajo a nivel municipal, Diputación también tiene sus competencias y claro, luego depende de dónde trabajemos, pues hay lugares en los que los recursos económicos son mayores, igual los recursos asistenciales que se pueden implementar son mejores, mm. pero de alguna manera es el marco legal el que regula dónde están las competencias y en general
pues hay un sistema en marcha que en algunos sitios funcionará mejor, siempre mejorable, Mm, pero en el que hay una inversión económica muy significativa y de recursos profesionales. vale, vale. Lo que pasa es que yo creo que es importante que defendamos la sanidad pública, Mm, ¿no? Y lo digo desde la escuela, ¿no? Porque ha habido siempre una relación entre la escuela y las experiencias de salud pública. En el País Vasco ha habido una importancia de la salud pública a lo largo de los años y ahora mismo hay una necesidad de defensa de esa salud pública. No podemos hacer que la salud pública desaparezca y sobre todo en el área de la salud mental, mm, ¿no? Ahora, los políticos están diciendo, todo el mundo sabe lo que es el lorazepam, pero hay que saber qué es la intervención de carácter sistémico familiar, la intervención de carácter de psicosocial, la intervención en la que construimos una forma de analizar los mensajes que están poniéndose en cuestión a partir de los cambios que se producen en las familias, como estamos reflexionando ahora, y analizar qué quiere decir los mensajes que se producen en los menores, en la violencia de los adolescentes, en la relación filioparental, en las situaciones en las que las parejas están compartiendo de una forma diferente a lo que se compartía antes con sus hijos ahora, y eso está creando nuevas identidades, nuevos mensajes que hay que trabajar con ellos, ¿no? Y yo mm. creo que la escuela siempre ha estado presente en ese área y en esa relación especial con la salud pública y con que hay que defender la salud pública y que Sí, tenemos sí. decir, no podemos hacer que suceda lo que dices que está sucediendo en Holanda, ¿no? Y que ha sido también un sitio donde había una experiencia de salud pública importante, ¿no? Y yo Sí, creo sí. que hay que estar trabajando un poquito en esa dirección. Yo creo que el pensamiento sistémico relacional abre esos caminos y abre esas puertas y abre esos trabajos. Y Mm, la experiencia de nuestra escuela, desde esa perspectiva práctica, desde esa perspectiva de análisis de los casos, de análisis y el trabajo sobre los casos, justamente lo que permitía era que ese trabajo pudiera estar presente, ¿no? mm. Hay cambios que se están produciendo ahora que no son buenos y que hay que trabajar para que defendamos esa experiencia de salud pública. Yo creo que la escuela lo Y así, la escuela no solo es un lugar para la formación, pero también funcionar como una portavoz de la importancia de este tipo de trabajo, ¿o no? hace. Sí, sí, yo creo que ahí Roberto podría, justamente como director de la escuela, ¿no? Mm, Plantear este espacio que siempre ha estado presente en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia, en la historia de la escuela, incluso que permitió que se creara esta escuela y esta escuela con esa particular relación con la asociación, ¿no? mm. Vale, perfecto. Y por último, Juan Antonio, en tu carrera y los 30 años de la escuela, ¿qué fue el tema más importante, impactante para ti? Bueno, yo he trabajado siempre en el campo de las adicciones. Sí. En, me vais a permitir, hoy he hablado con el Hospital de Día Manuene, que se abrió en este mes de mayo, hace 40 años. Ah, vale. Y un poquito parece que van a hacer también alguna cosa desde la salud pública, porque es un campo de la salud pública. Mm, Y en el campo de las adicciones, para mí me parecía muy importante. Yo cuando descubrí a Ville Cancrini fue en un seminario, siempre cuento esta historieta, un seminario en Barcelona, me dejó tan impactado, mm, porque había hecho una formación específica, como Roberto ha dicho antes, con una corriente que venía desde Ginebra, desde Suiza y tal, y que había estado presente aquí. Y cuando descubrí lo que se planteaba, recuerdo que cogí un avión y me fui a Roma para hablar con Luigi Cancrini, es decir, necesitamos trabajar desde esa perspectiva sí, y sí. hacer una formación específica con la gente que se va a dedicar al trabajo en tema de adicciones, Mm, en tema de adicciones cuando todavía ni existía el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, sino que había una cosa que se llama Droga Asko Coordinación de Centro Coordinador de Grupos, en el cual todavía tenemos hoy
materiales con los que trabajamos y con los que reflexionamos de las cosas que se estaban haciendo en aquella área y que permitían el trabajo en adicciones desde esa perspectiva sistémico y relacional, ¿no? Con los grandes creadores de las corrientes sistémicas en Italia, en Francia, por ejemplo, que gente con la que hubo una relación muy importante dentro de la escuela. Y en el trabajo de adicciones, ¿qué es lo que te ha ayudado muchísimo desde el planteamiento sistémico? Pues desde el planteamiento sistémico entender que el consumo de sustancias es un mensaje y que es un mensaje del individuo y de su contexto y que está esperando respuestas y que en función de las respuestas ese evolutivo puede cambiar y necesitamos intervenir en las respuestas para construir, como decía antes Chiar, ¿no? Para construir desde una perspectiva abierta, relacional, sistémica, las respuestas que vamos a elaborar. Y yo creo que ahí, en el campo de las adicciones, esto es enormemente importante. Es un mensaje del individuo y es un mensaje de su contexto. Es un mensaje en el que está interviniendo la familia, en el que están interviniendo los padres, en el que está interviniendo el evolutivo que esa familia está construyendo y que, en la cual la adicción aparece como algo que tiene que ver con ese desarrollo. Y tenemos que intervenir desde esa perspectiva. Yo creo que eso es muy, 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 muy importante. Y eso no es casualidad que en la escuela, que el campo de las adicciones haya estado muy presente siempre. Vale, entonces en vez de solamente observar, diagnosticar los síntomas, es más entender los síntomas como mensajes, una forma de comunicarse. Efectivamente, y dar respuestas. Y la construcción de la intervención psicoterapéutica es la construcción de un espacio en el que se pueden activar esas respuestas, que cambian las conductas, que cambian incluso el significado de la adicción misma. Sí. Esto es un campo... Aquí no venimos a hablar de adicciones, hemos venido a hablar de la escuela. Lo que pasa es que la adicción también está muy presente en la historia de la escuela. Sí. Y bueno, la escuela ya existe 30 años y esperamos que siguen 30 años y mucho más a partir de ahora. ¿Qué es lo que habéis aprendido hasta ahora que os o nos sirve para continuar aprendiendo, creciendo en el futuro en el campo de la terapia familiar sistémica? O tal vez necesitamos cambiar algo para seguir creciendo. ¿Hay algo importante, un ingrediente para el futuro? Mira, yo creo, Federico, que lo que has dicho es básico. Hay que cambiar continuamente. Es decir, todos sabemos que cualquier sistema, cualquier organización tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios en la sociedad y a sus cambios internos, ¿no? Y yo creo que en nuestra escuela siempre ha estado muy pendiente de hacer los cambios necesarios, de evolucionar de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el contexto en el que nosotros trabajamos e intervenimos. Y hemos ido creando nuevos cursos, nuevos lugares, o sea, nuevos espacios de intervención, haciendo, como comentábamos antes, estos convenios de colaboración para el seguir estando disponibles para nuestra sociedad, ¿no? Y también para nosotros mismos, porque he de confesarte una cosa, Federico, así en la intimidad, y es que nosotros lo pasamos muy bien haciendo todo esto. Sí. Pues aquí nos tienes a Juan Antonio y a mí, a pesar de que estamos ya jubilados, pues seguimos con estas cosas porque disfrutamos y lo pasamos bien. A veces no, pero bueno, esas son circunstancias de Por la vida, supuesto. ¿no? Pero en general nos gusta mucho lo que hacemos. Así que sí, yo también espero que dure otros 30 años, que no, yo no voy a ver, pero
Nunca se sabe, Roberto. Sí, bueno, un poco complicado. Ok. En fin. Bueno, verlo a lo mejor, Sí, sí, pero ya desde otro lugar. sí. Y no, te entiendo perfectamente, ¿no? Que el cambio y cambiarse, evolucionarse es importante para sobrevivir, para continuar creciendo. Pero también me parece un desafío importante que como un modelo quieres establecer un estándar, ¿no? que es reconocido por todo el mundo, pero si estás un modelo hegemónico, es la trampa también, porque después de unos años eres un antiguo. Entonces hay que cambiar, pero la gente también busca algo que es reconocible, ¿no? ¿Me entendéis? Que el Sí, cambio también es un desafío para ser conocido por la gente. claro, sí, efectivamente. Sí. Bueno, vamos a acabar con este episodio, pero antes de acabar, me gustaría preguntarte, Roberto, ¿qué es lo que pueden esperar los interesados en acudir al aniversario en Bilbao en junio? A ver, ¿cuál es la fecha? El 10, Bien. 9 y 10, 9 y 10 de junio. 9 y 10 de junio. ¿Qué es lo que Sí. pueden esperar la gente interesada para acudir a Bilbao, para celebrar el aniversario de la escuela? Pues mira, claro, nosotros en nuestras celebraciones siempre tratamos de conjugar la diversión, el encuentro con los amigos, con una base científica, porque ese es el motivo de nuestra existencia, ¿no? Mm, Así que hemos organizado un programa científico que a mí me parece que es de un gran nivel y los asistentes van a poder encontrar 6 mesas redondas mm, con diferentes temas cada uno, con 3 participantes cada mesa redonda, mm, con 15 espacios de talleres, en donde se va a profundizar. También, pues imagínate una serie de temas que van desde el acogimiento familiar, la protección, la intervención infantil, la negligencia, el lugar de las personas mayores, el trabajo personal, en fin, bueno, un amplísimo recorrido. Como ha dicho Juan Antonio antes, la evolución y el desafío de la terapia familiar, mm. trabajando con parejas, en fin, un amplísimo programa de talleres para profundizar y también la oportunidad de escuchar a los más jóvenes, a los que están también comenzando, alumnos, algunos, exalumnos de poco tiempo, a hacer sus comunicaciones para contar en qué están trabajando, qué están investigando. Y también tendremos, por supuesto, una fiesta, como es lógico en una celebración, Sí. a la que esperamos que acudan masivamente los asistentes al Congreso, a ambas cosas, tanto al programa científico como al programa festivo. Así que espero que aprendamos, sigamos aprendiendo y además nos encontremos con antiguos alumnos, antiguos compañeros y lo pasemos bien. Bueno, ya me había apuntado, pero me parece un programa estupendo y una ocasión para aprender muchísimo, pero también para compartir el espacio con colegas. Entonces, ¿dónde y cómo pueden inscribirse la gente interesada? En el Web. lugar de inscripción es nuestra página web, Sí. que es la dirección, bueno, simplemente con teclear en Google, yo creo que lo más fácil, teclear EUVNTF o Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar, Y se también voy a accede. poner el enlace en la descripción del episodio.
fantástico. Y ahí pueden inscribirse. Hemos puesto unos precios de acceso realmente accesibles, para la redundancia. Yo creo que todo el mundo lo puede pagar. Y va a ser en la Universidad de Deusto, que es donde habitualmente hacemos este tipo de encuentros. Y como ya hemos dicho, el viernes 9 y el sábado por la mañana 10 de junio. Genial. Pues muy bien. Espero que mucha gente se acude a este aniversario para compartir este aniversario juntos. Me gustaría agradeceros un montón para estar presente aquí en este episodio, el último episodio de esta serie. Y nos vemos pues bastante pronto en junio en Bilbao. Exacto. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Federico. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti por Gracias. compartir este momento y Genial. hacernos compartir este momento. Sí, Muy bien. bueno. Hey Fede, Sí. cuénteme lo que podemos esperar del siguiente episodio. Bueno, Jude, tengo que decepcionarte. Este episodio ha sido la última de este año de la serie Lo que pueda aprender de ti, pero tengo planeado grabar una serie sobre el efecto liberador de la risa. Y el año que viene vuelvo con la serie Lo que pueda aprender de ti, por lo cual te invito a reaccionar. Deja tus comentarios, preguntas y peticiones bajo el episodio o por el sitio web terapiaproductiva.es o humorinpsychotherapy.com. En un siguiente episodio los atenderé. ¿Conoces a un compañero o compañera interesante para invitar para participar en el podcast? Por favor, coméntamelo. ¿Quieres saber más ya sobre la terapia provocativa? Visita mi sitio web para buscar el único libro sobre la terapia provocativa en castellano. También es disponible en inglés y holandés. Si te interesa hacer un curso, puedes aprovechar de un curso online o un seminario en septiembre en Málaga en colaboración con la COPAU. Cuídate y a tus seres queridos. Hasta pronto.